Hola, en el video anterior recorrimos brevemente junto a mi amigo Víctor del canal A Patín por México la historia del exconvento de Churubusco, hoy Museo de las Intervenciones. En esta cápsula recorreremos sus salas y conoceremos sus colecciones históricas, así que te invito a quedarte a ver este video, y si te perdiste el anterior, puedes ir mediante el enlace que aparece ahora mismo en pantalla. Bienvenidas y bienvenidos. En breve, viaja y aprende sobre el Museo de las Intervenciones en la Ciudad de México, parte 2. Frente a la actual entrada al museo se observan 7 piezas de artillería, las cuales llaman mucho la atención. Estos cañones sirvieron a la defensa del exconvento el 20 de agosto de 1847. A un costado de la entrada se pueden observar disparos sobre el muro, los cuales son una reconstrucción y recurso museográfico muy acorde al lugar que recuerda al visitante la batalla librada aquí ante los norteamericanos. El acceso al museo es por lo que fuera el portal de peregrinos. A unos pasos de la entrada se encuentra lo que fuera el huerto, donde se cultivaban hortalizas, frutas y hierbas para condimentar y medicinales a modo de dar autosuficiencia al convento. La entrada está bellamente decorada en un estilo barroco, con azulejos y una representación de la Virgen de Guadalupe. Dentro de este bello y relajante espacio se ubica una fuente que proviene de las fuentes públicas de la antigua Ciudad de México, en la época donde los acueductos surtían de agua a la población. A esta fuente se le ha localizado a la altura de la actual Colonia Doctores, de acuerdo a información del historiador Pavel Navarro. Una vez dentro del edificio se ubica el anterrefectorio, que era un vestíbulo donde los frailes se reunían antes de pasar al refectorio a ingerir sus alimentos. Este lugar está decorado con grisallas, que es pintura mural en tonos grises y que plasmaban escenas cotidianas de los dieguinos. Otra parte de sus muros está decorada con mosaicos de Talavera, elaborados en el taller de cerámica con el que el convento contaba. A un costado se ubica el refectorio, que de acuerdo a la regla de la orden, los alimentos eran consumidos en comunidad y los lugares eran ocupados en un orden específico. En las mesas paralelas a lo largo de los muros se sentaban los estudiantes y frailes. En la transversal y en la cabecera, el prior del convento y sus invitados ilustres. Algunas comidas eran acompañadas con música. En la entrada se encuentra un lavamanos para antes y después de la comida. El servicio de mesa se componía de cucharas de madera, un cuchillo, jarro y plato. También había recipientes para el pan o tortillas y muchos de los alimentos eran consumidos con las manos. De acuerdo a la regla, ninguno de los utensilios era de su propiedad, pues según esta, nada de lo que había en el convento les pertenecía. A este museo fueron traídas diversas obras de arte de distintos lugares, como fue el caso de la colección de arte sacro que se albergaba en el exconvento de la Piedad, hasta el momento en que fue demolido. La parte baja del edificio está destinada a mostrar esta vida conventual, y en su parte alta alberga las salas enfocadas a las intervenciones propiamente. El recorrido empieza con una sala de introducción con objetos como cuadros, armas y periódicos insurgentes. Su enfoque es mostrar la geopolítica de ese tiempo y el por qué la joven nación mexicana despertó el interés de las potencias extranjeras. Junto a esta se encuentra la sala destinada a la independencia y cuenta con retratos, objetos y documentos históricos como el Acta de Independencia y la Constitución de 1824. Muestra las dificultades enfrentadas en el proceso de independencia y la relevancia de algunos personajes de este periodo.
Saliendo de estas salas nos recibe un claustro, el cual podemos percibir desde la altura con sus árboles frutales y su fuente central. El espacio está rodeado por arcos de medio punto, sus muros están decorados por grisallas y otras decoraciones murales en su parte baja. También se exhiben algunas esculturas y las estaciones se encuentran aún marcadas. Al terminar de recorrer la parte alta del claustro, el recorrido nos guía a la sala dedicada a las primeras intervenciones armadas en México, que nos relata cómo después de la independencia la nación mexicana fue acosada por las potencias en su búsqueda de recursos naturales, mercados donde acomodar sus excedentes de producción y territorios de influencia en el continente americano. Dentro de las primeras naciones fueron España, en 1829 con una fuerza expedicionaria a cargo de Isidro Barradas, que desembarcó en Veracruz y Tamaulipas, la cual fue vencida por Antonio López de Santa Anna. Resalta la habilidad del presidente Vicente Guerrero para lograr la defensa de la nación. Francia, entre 1838 y 1839, invadió también Veracruz, en la llamada de forma satírica Guerra de los Pasteles, donde ninguno de los dos ejércitos pudo triunfar el uno sobre el otro y acabó con un acuerdo económico inconveniente para México, pagando 600,000 pesos. Estos países querían aprovechar el caos administrativo y político y la debilidad de un ejército que iniciaba su vida independiente. Anexo encontraremos la sala referente a la intervención norteamericana que ocurrió entre 1846 a 1848, donde en su plan expansionista el país vecino se apoderó de gran parte del territorio mexicano y se consolidó como potencia en el continente. El presidente norteamericano James Knox Polk declaró la guerra a México el 13 de mayo de 1846. La capital fue tomada por el ejército invasor en 1847 y las negociaciones y el tratado de paz se firmaron el 2 de febrero de 1848 en la villa de Guadalupe. En una de las salas se muestran las litografías de Carl Nebel, donde se exponen algunas de las batallas ocurridas durante esta guerra, pero la mirada expresada en las escenas es la de los norteamericanos. También se puede ver más adelante diversas litografías, banderas, objetos de la época y mapas de las diversas campañas militares llevadas a cabo por el ejército norteamericano. La sala que le sigue es la de la segunda intervención francesa ocurrida de 1862 a 1867. Muestra el sentido de identidad nacional, haciendo frente a Francia y su imposición de Maximiliano de Habsburgo y Carlota de Bélgica como emperadores de México. Como parte de la colección de la sala se exhibe una caleza, la cual fue utilizada por el presidente Benito Juárez, entre otros objetos como la máscara mortuoria de Maximiliano. A continuación se muestra una pequeña sala dedicada a los exvotos, que muestra las representaciones populares realizadas a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, imágenes llenas de simbolismo para agradecer un favor o un milagro recibido. Continuando con el recorrido, llegamos a la sala dedicada al Porfiriato, donde son abordados los sucesos políticos y sociales que se vivieron en México en los más de 30 años del gobierno del general Porfirio Díaz. También se muestran las causas que llevaron a la primera revolución social del siglo XX. En el transcurso de estas salas, tienes la oportunidad de salir a una terraza antes de continuar con el recorrido.
La sala que le sigue está enfocada en la Revolución Mexicana y expone las ideas surgidas contra el régimen de Porfirio Díaz y que llevaron al inicio de este movimiento social encabezado por Francisco I. Madero. Aquí se muestran escenas de caudillos y de la vida cotidiana de este levantamiento armado. Ligado a este movimiento revolucionario ocurrieron 2 intervenciones más en el país por parte de Estados Unidos de Norteamérica, las cuales estuvieron vinculadas al movimiento revolucionario mexicano. Una en abril de 1914, bombardeando e invadiendo Veracruz una flota de la Marina estadounidense cuando el presidente Woodrow Wilson no reconoció al gobierno de Victoriano Huerta, pero realmente tuvo el propósito de evitar la llegada de un gran cargamento de armas a manos del Ejército Federal Mexicano y así apoyar a las fuerzas constitucionalistas de Venustiano Carranza en su lucha revolucionaria. Las tropas invasoras abandonaron el país en noviembre de ese mismo año mediante acuerdos diplomáticos. Otra invasión ocurrió en 1916 cuando Francisco Villa atacó el pueblo de Columbus, Nuevo México, el 9 de marzo con 573 hombres a su mando. En respuesta, el presidente Woodrow Wilson mandó una fuerza expedicionaria entrando a Chihuahua sin permiso con 5,000 hombres inicialmente, a cargo del general John Joseph Pershing, con la finalidad de castigar a Villa y sus tropas, por lo que sería conocida como la Expedición Punitiva. Por primera vez en la historia estadounidense se usaron autotransportes, tanques de guerra y aviación. A pesar de esto, nunca encontraron a Villa. Estados Unidos desplegó 110,000 soldados en la frontera. Al iniciar la Primera Guerra Mundial, se decidió retirar las tropas de Chihuahua entre el 27 de enero y el 5 de febrero. Este último día, Carranza promulgaba la nueva Constitución mexicana. Para cerrar tu visita al museo, puedes conocer el Jardín Menor, espacio para un momento de relajación y descanso después de haber recorrido las amargas historias de conflictos por las que ha atravesado el país. Espacio con áreas verdes y bancas decoradas con talavera. Frente al museo, en la parte exterior, veremos un monumento dedicado a los defensores de la batalla de Churubusco, colocado en 1856 en memoria de los combatientes por mandato del ya entonces presidente Ignacio Comonfort, batalla en la que él mismo participó 9 años antes. También a un costado se encuentra una estatua en conmemoración al general Pedro María Anaya, develada el 20 de agosto de 1942, durante el gobierno de Manuel Ávila Camacho. Se colocó originalmente en la confluencia de la avenida Tlalpan y la calle Héroes del 47, y cambiada a este sitio durante la construcción de la línea 2 del metro. Esta es solo una muestra de lo que puedes aprender en tu viaje al Museo Nacional de las Intervenciones Exconvento de Churubusco, que tiene como finalidad mostrar a sus visitantes la complicada relación que ha tenido México con otras naciones. Agradezco la participación en este video de mis amigos Raquel y Víctor del canal A Patín por México, el cual te invito a visitar, pues encontrarás información muy útil y conocerás una gran cantidad de lugares que no debes perderte. Acompáñalos en su recorrido por México. También te invito a suscribirte a este canal, donde hablamos de temas y lugares turísticos, aportando datos históricos, geográficos y artísticos como información complementaria para tus viajes. También puedes seguir este proyecto en redes sociales. Yo soy Carlos y me despido. Hasta la próxima. En breve, viaja y aprende.